queridos hermanos, queridos amigos que nos siguen y que están siempre pendientes de escuchar un mensaje bíblico, ¿verdad? De la palabra de Dios y poder estar juntos. Gracias por sus oraciones, gracias por este día que estamos muy contentos, ¿verdad? Hoy estamos celebrando la Pascua del Señor. Nuestra Pascua es Cristo resucitado. Gloria a Dios que estamos creyendo en un Dios vivo, un Dios que resucitó de los muertos. Y bueno, en esta tarde queremos hablar de la resurrección. Vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a dejar Efesios por este domingo y el próximo domingo retomamos otra vez el estudio de Efesios. Pero como es una fecha especial, la fecha donde Cristo resucitó, quería hablar sobre qué es la resurrección para nosotros, para los cristianos. Y ese va a ser el tema. ¿Qué es la resurrección del Señor Jesucristo para los cristianos? ¿Ah? Pero antes de eso todo vamos a orar para poner poner esta reunión en las manos de Dios. Padre Santo, Señor, la gloria es para ti, la alabanza es para ti. Señor, nos hemos reunido y Padre, queremos darte la gloria, honrarte, Señor, porque sabemos todo lo que tú has hecho a favor de nosotros. Gracias por Jesucristo tu Hijo. Gracias porque todo ha hecho Él para nuestros beneficios y gracias a Él y a su resurrección, Padre amado, tenemos una esperanza viva, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sin duda es un gozo, Padre amado, poder contar, oh Dios, contigo. El Dios, creador del cielo y la tierra, está a favor de estos pecadores, Señor Dios. Padre, salvado por gracia, por tu misericordia. Y Señor amado, hoy es tu día y donde el cuerpo de Cristo se reúne para darte gloria, darte honra, para alabarte. Señor amado, porque tú eres digno de toda oración y toda honra. Señor, por tu sustento, tu abrigo, tu comprensión, tu paciencia. Señor, por soportarme, oh Dios. Soy consciente que soy el más pecador de todos, Señor. Y sin duda, Señor, tú me soportas día a día. Gracias, Señor amado, por el Dios que eres. Y Padre, gracias por este privilegio de servirte. Pero Padre, no quiero servirte en la carne, quiero servirte en el Espíritu. Sé que sea tu Espíritu Santo que esté obrando en este lugar, guiando, Señor amado, esta predicación. Quebrántame y humíllame, Señor amado. Quebranta a tus hijos, Señor Dios, y que podamos confesar nuestros pecados. Tú vienes a buscar una iglesia limpia, pronta para irse, Señor. Señor amado, apróntanos. Señor amado, que no seamos rebeldes como el pueblo de Israel, rebelde a tu voz. Que la iglesia no sea rebelde, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y haznos un corazón dócil, un corazón humilde, una mente que quiera someterse a tus mandamientos, para honrarte, para glorificarte. Porque tú eres digno, Dios, en un mundo perverso y en tiniebla. Padre, que tu iglesia brille, que los cristianos brillemos para tu gloria, Señor. Padre, gracias. Toda la honra es para ti y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije hoy al principio, gloria a Dios. Hoy es la resurrección de Cristo. Estamos pensando en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, estamos en un tiempo, ¿verdad? Donde el mundo ha torcido la Semana Santa. Para el mundo no tiene valor la Semana Santa, ¿verdad? Porque la han cambiado, Semana de Cerveza, Semana de Turismo, Semana Criolla. Bueno, le han puesto diferentes semanas, ¿verdad? Para que ellos darle rienda suelta a su carne y ellos poder, gozar y servir a sus dioses. Pero el pueblo cristiano, el salvado, el que volvió a nacer, gracias al Señor Jesucristo, sabe lo que es la Semana Santa y qué es lo que significa la Semana Santa, lo que significa la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a tener una lectura en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 18, y está cuando cuenta Dios la resurrección. Bueno, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces, hasta ahí va a ser nuestra lectura. Vemos el relato, ¿verdad?, del Evangelio de Juan de la resurrección del Señor Jesucristo, y vemos todo lo que pasó, ¿verdad?, en ese acontecimiento, cuando el Señor resucita. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, muchas veces dirán: bueno, pero ¿qué significa para el cristiano la resurrección de Cristo? Bueno, mucho, ¿verdad? Mucho. Pero, ¿qué pruebas tenemos nosotros que Cristo resucitó de los muertos? La Biblia. El cristiano cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si la Biblia lo dice, para el cristiano es sí y amén, ¿verdad? Estamos en un tiempo que, bueno, el mundo, ¿qué usa? La tecnología. Y todo, la tecnología, pasa algo y ya en un tiempito, o en 2 días, en un día, al minuto ya está la solución. El mundo tiene la solución para todo, ¿verdad? Para toda la respuesta. La tecnología hoy en día ha superado, ¿verdad?, mucho, y tiene la respuesta para todo, pero no tiene la respuesta para la resurrección de Cristo, ¿verdad? Lo que tienen la respuesta para la resurrección de Cristo son los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos creen en la palabra de Dios, y es la iglesia de Cristo es la que tiene la respuesta para un mundo confundido que no entiende, ¿verdad?, qué es la resurrección del Señor. Bueno, podemos decir, bueno, la resurrección del Señor también, vamos varias personas, y en aquel entonces cada María ya había ido al sepulcro y vio que no estaba el cuerpo, ¿verdad? Cada uno de aquellos que siguen su secta y sus religiones, siguen a hombres, pero van al sepulcro y el cuerpo está ahí. Nuestro Señor está en los cielos, resucitó. Nosotros seguimos a un Dios vivo. Somos aquellos servidores del Señor, ¿verdad?, Jesucristo, que lo seguimos a Él resucitado. Así como el mundo sigue a sus dioses muertos y no tienen esperanza, así el cristiano sigue a un Dios que le da esperanza porque Él está vivo. Imagínense si siguiéramos un Dios que estuviera muerto, ¿verdad? No tendríamos esperanza ninguna. Si Él murió, bueno, yo lo voy a hacer morir y también voy a caer en la tumba y no tengo más esperanza. Pero Jesucristo nos dio esperanza porque Él resucitó. Entonces, somos los que conocemos, ¿verdad? Y los que vivimos, como estamos mirando, ¿verdad?, en Efesios, un andar digno. ¿Por qué? Porque seguimos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó, a un Dios que nos da esperanza, a un Dios que dijo que iba a venir a buscarnos. Bueno, hoy en día, gracias a Él, que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, tenemos esa esperanza. Bueno, y hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para llevar esa esperanza al mundo, para que el mundo vea en mi vida que tenemos una esperanza eterna, Jesucristo resucitado. Bien, y esto revolucionó la resurrección del Señor,
revolucionó el ámbito político, el ámbito religioso, el ámbito espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, los religiosos estaban esperando al Mesías que viniera, ¿verdad? Y iba a salvar y que querían que fueran su rey. Pero cuando el Mesías llega, la gente que estaba preparada y estaba instruyendo al pueblo y estaba enseñando al pueblo que iba a venir el Mesías, llega el Mesías y no creyeron en el Mesías. Al contrario, lo injuriaron injustamente para matarlo. Obviamente que estaba Dios en control de todo, ¿verdad? Dios era el que tenía el control de todo. Bueno, ¿por qué revolucionó la resurrección de Cristo el ámbito político? Porque antiguamente, cuando Cristo, en el tiempo de Cristo, era Roma la que mandaba y era el César, ¿verdad? Todo el mundo era, César es el Señor. Todo el mundo decía, César es el Señor. Roma no tenía problema con ningún dios. Todos los dioses los tomaba. Sí, traigan todos los dioses. Pero el supremo era César. ¿Tá? Entonces cuando Cristo resucita, Cristo, Dios dice en su palabra que lo puso, es Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. Entonces César fue para abajo, ¿verdad? Ya la gente empezó a adorar a Cristo y al César ya no era más el Señor. Entonces Roma se enoja contra el cristianismo y empieza la persecución contra el cristianismo porque tocaron al César. ¿Ah? Entonces, Cristo, la resurrección de Cristo revolucionó todo a nivel mundial, político, espiritual, religioso. La resurrección de Cristo fue algo nuevo, que nadie estaba esperando, ¿verdad? Bueno, pero cuando salen estos discípulos, estos hombres a hablar de la resurrección de Cristo, era ahí donde molestaba. Cuando nosotros hablamos de un Cristo que murió en la cruz, fue sepultado, hasta ahí, precioso. Porque claro, es un Dios más. Pero cuando decimos que Cristo resucitó de los muertos, ahí estamos diciendo, bueno, que Él es el Supremo. Él es el gran Dios, Él es el Salvador, Él es el verdadero Dios. Bueno, a ese verdadero Dios es el que predicamos. Miren lo que dice Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49. Entonces le abrió el entendimiento. O sea, Jesús está hablando con los discípulos resucitados, le empieza a explicar la palabra de Dios, que el Señor después resucitado, pero ellos no entendían. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entendían ellos? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es nuestro maestro que nos hace entender la Escritura. Ellos necesitaban que alguien le abriera la mente para que entender las Escrituras. Y el Señor les abre la mente, ¿verdad? Le abre la mente. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo con el mundo. Abre la mente a aquella persona que va a ser salva, le abre la mente, le enseña que está perdida, que es pecadora y que necesita un Salvador para que la persona se arrepiente. Mientras el Espíritu Santo no haga la obra, por más que nosotros prediquemos y enseñemos, pero si el Espíritu Santo no hace la obra, ¿verdad? La obra es del Espíritu, la obra es de Dios, no es nuestra. Nosotros simplemente lo que decimos es arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces el Señor Jesucristo tiene que abrir el entendimiento a sus discípulos para que entiendan. ¿Y qué es lo que tenían que entender? Versículo 46. Así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bueno, la resurrección de Cristo, era necesario que Cristo padeciese y resucitase. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento estaba hablando del Mesías que iba a pasar todas estas cosas. En Isaías 53, versículo 1 al 12, habla de todo lo que iba a pasar el Mesías. En Oseas capítulo 6, versículo 2, también habla del sufrimiento y habla también de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Si Cristo no hubiese resucitado, el Antiguo Testamento no tenía ningún valor. ¿Ah? Si Cristo no hubiese resucitado, ya la Biblia, el Antiguo Testamento ya no tenía valor. Iba a ser un libro más. Pero como Cristo cumplió todo el Antiguo Testamento, tenía valor, ¿verdad? Tenía valor. Es la palabra de Dios, es la verdad. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos al Nuevo Testamento.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 16 al 19. Dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aquí la iglesia, estamos hablando de la iglesia de Corintios, ¿verdad? Pablo le habla y exhorta a quienes, a la iglesia. Estamos en un mundo donde nos han enseñado, en el ámbito religioso o evangélico, nos han enseñado que miremos al mundo y que nos preocupemos por el mundo. Pero el mundo está perdido. El cristiano tiene que estar preocupado en qué: en llevar el evangelio, hablarle del Señor, enseñarle del Señor. Pero dentro del cristianismo, ¿qué está pasando? Bueno, no podemos descuidar a la iglesia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el problema de Dios era ¿con quién? Con los pueblos paganos de alrededor. Era con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿a qué exhorta Pablo? ¿Al mundo o a las iglesias? A la iglesia. Entonces el problema que tenía Dios, el que tiene Dios hoy en día, es con la iglesia, ¿verdad? Bueno, aquí la iglesia de Corintios estaba diciendo que Cristo no había resucitado, ¿verdad? La iglesia llamada cristiana estaba diciendo que Cristo no había resucitado. Entonces Pablo lo tiene que exhortar. Sí, Pablo tiene que exhortar. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Nos exhortamos, nos ayudamos, nos juzgamos con la palabra de Dios para cuando estamos cerrando el camino, ¿verdad? Bueno, lo mismo que hizo Pablo hacemos nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque nos amamos. Pablo amaba a la iglesia de Cristo y la exhortaba. Entonces, versículo 16, ya lo leímos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, estamos creyendo en un muerto, en un hombre común, en otro hombre más, ¿verdad? Y nuestra fe sería una fe vana. Y aún estáis muertos en vuestros pecados. O sea, estábamos condenados. ¿Por qué? Si Cristo no hubiese resucitado, estábamos condenados. ¿Ven la importancia de la resurrección de Cristo? ¿Por qué Cristo era necesario que Él resucitase de los muertos? Obviamente que Él era la vida, es la vida. Y si la vida no puede morir, ¿verdad? Él dijo: yo soy la vida. Y si mataban al autor de la vida y la vida, y se moría, era un mentiroso, ¿verdad? Entonces, Cristo no podía morir. La muerte no lo podía parar, porque Él es la vida. Entonces, dice la palabra de Dios. Entonces, versículo 18, también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, fueron al infierno. Si Cristo no resucitó, los primeros que murieron, los seguidores de Cristo, todos están perdidos. Todos van al infierno. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y sí, si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, éramos los más dignos de lástima, ¿verdad? Cuando miramos a aquellos que andan en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas, siguiendo falsas enseñanzas, falsos hombres llamados, enviados de Dios, nos da lástima, ¿verdad? Vemos a esas personas, decir, qué lástima, la fidelidad que tiene esta persona, pero está errado. Bueno, si Cristo no hubiese resucitado, también nosotros andaríamos como ellos, ¿verdad? Siguiendo a una doctrina falsa, siguiendo una mentira. Pero bueno, gracias a Dios que el Mesías resucitó, ¿verdad? Bueno, y nuestra esperanza está viva, está fundada en un Dios vivo. El mundo, vemos a un mundo perdido, en un mundo que no tiene esperanza. El mundo vive hoy, festeja hoy, vamos a comer, vamos a divertirnos, porque no sabemos qué va a pasar mañana. El cristiano sabe lo que va a pasar mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Y entonces nosotros tenemos una esperanza viva. El mundo no tiene esperanza. Entonces, al saber y al tener la certeza que Jesucristo resucitó de los muertos, también cuando predicamos la Escritura, estamos predicando algo eficaz, porque es la palabra de Dios. Porque estamos hablando de un Dios vivo, ¿verdad? Estamos hablando de la verdad. Entonces, imagínense en los primeros cristianos, aquellos que salieron a predicar, aquellos que estuvieron con Cristo, los apóstoles, que salieron a predicar por todo el mundo a un Cristo. Imagínense en que si Cristo hubiese muerto, hubiese estado enterrado, la gente lo miraría y decía, pero esta gente está loca, hablando de un hombre que murió, ¿verdad? Bueno, por algo ellos salieron con ese denuedo, estaban dispuestos a perder sus casas, perder su familia, mataban a sus hijos, torturaban a sus hijos, mataban a sus esposas, mandaban a sus hijos a ser comidos por los leones, ellos ser comidos por los leones, no importa, con tal de hablar de Jesucristo resucitado, ¿verdad?
Y ellos fueron los que impulsaron, ¿verdad?, para que la iglesia siguiera en sus pasos. Bueno, por algo Roma los odiaba tanto a los cristianos. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, bueno, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué está escrito ese versículo? ¿Por qué? Porque cuando estaba en el tiempo de los romanos, como dijimos hoy, para ellos venían los soldados romanos con la foto del César y te encontraban a ti, venía acá, decí, César es el Señor. Y si era un cristiano no podía decir César es el Señor. Tenía que decir lo que dice el versículo, ¿verdad? Cristo es el Señor. Él es el Señor. Y a los cristianos no les importaba morir por decir Cristo es el Señor, ¿verdad? Y vemos a esos hombres de valor que fueron impulsados. ¿Por qué? Porque ellos vieron. Juan dijo, voy a escribir, estoy escribiendo lo que yo vi. Vi a Cristo resucitado, cosas que ellos vieron, que tocaron, lo tocaron, comieron con Él. Ellos fueron testigos, ¿verdad?, de todas estas cosas. Por eso ellos fueron hasta lo último de la tierra, 12 hombres, hasta lo último de la tierra, hablando de ese Cristo resucitado, hablando del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. No les importó nada, ¿verdad?, de morir por la causa de Cristo. Entonces, ellos no les importó combatir contra el pecado. ¿Por qué? Porque sabían que Cristo estaba vivo, y Cristo lo estaba mirando y Cristo lo estaba aprobando su trabajo en el Evangelio, ¿verdad? Ellos servían al Dios vivo. Pero bueno, hoy en día se necesitan esos hombres. Después lo vamos a ver. Se necesitan esos hombres valientes que creen en la resurrección de Jesucristo. Porque es muy fácil salir y decir, vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ir a predicar el Evangelio. Muy bien, vamos a ir a predicar el Evangelio. Y predicamos el Evangelio a todos lados. Vamos al hospital, vamos a la feria, vamos a donde sea, en la esquina, en todos lados. Pero si mi vida, vivo una vida que como vive el mundo sin esperanza, ¿de qué vale predicar el Evangelio? Estamos haciendo lo mismo que hacen los demonios. Creen la palabra de Dios, ¿verdad? Aparte los demonios tiemblan, dice la Biblia, pero no obedecen el Evangelio. Bueno, lo mismo aquellos que salen a predicar el Evangelio y no obedecen al Cristo resucitado, a lo que dice la palabra de Dios, hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿creemos en un Cristo resucitado? Bueno, demostrémoslo. ¿Con qué? Con nuestro andar diario. Como los discípulos, ellos salieron y donde fueron un testimonio vivo. Tenían una esperanza viva. Romanos, capítulo 4, versículo 25. ¿Ven el impacto que hizo la resurrección de Cristo? Estos hombres no les importó morir, no les importó nada, porque ellos creían que Cristo estaba vivo. Hoy en día la iglesia cree que Cristo está vivo. Hoy en día la iglesia, miran a la iglesia del Uruguay o de Latinoamérica o a nivel mundial, ven que la iglesia están como esos discípulos que no les importa nada. Hay hermanos que están así, viviendo como estos discípulos, viviendo en persecución, dando su vida. Pero acá en el Uruguay, ¿qué estamos nosotros haciendo para Cristo? ¿Estamos impulsando y salvando el Uruguay y hablando de Cristo y viviendo una vida digna del Evangelio? ¿O estamos haciendo pisotear el nombre de Cristo y que los inconversos se rían de Cristo y de los cristianos? Romanos capítulo 4, versículo 25, la cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, el Señor Jesucristo, si no hubiese resucitado, nosotros tampoco seríamos justificados. Gracias al Señor Jesucristo, que Él resucitó de los muertos, somos justificados. Dios nos mira como que nunca hubiésemos pecado. ¿Pero por qué? Por Cristo, porque Él resucitó de los muertos. El Señor entregó su cuerpo en la cruz para que el humano, el hombre, lo hiciera pedazo. Más eso, entrega su cuerpo al Padre para que vuelque toda esa ira que Dios tiene contra, que esa ira que yo merecía y tú merecías, Cristo la absorbe. Esa ira que dice la Biblia que, bueno, si Dios volcara su ira contra este planeta, se partiría a la mitad. Solamente Dios podía soportar la ira de Dios. ¿Quién tuvo que ir? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él era Dios, Él era el hombre Dios, el que soportó todo ese enojo de Dios sobre su cuerpo. ¿Para qué?
diciendo, bueno, Padre, envíame a mí. No hay nadie en la tierra. Mi Dios miró en la tierra, no había justo ni un uno. No hay nadie. Nadie es justo. Solo Él. Él dijo, Padre, envíame a mí, yo voy a morir por ellos. Yo voy a sufrir por ellos. Yo le voy a dar testimonio de cómo vivir una vida que te agrada a ti, Padre. Porque ellos me van a invitar a mí. Yo voy a morir por ellos. Pero voy a resucitar por ellos también. Entonces, tenemos a ese Salvador, a ese Dios que dio su vida por nosotros, para que nosotros también sigamos sus pisadas, ¿verdad? Bueno, gracias a lo que Él resucitó, nosotros somos justificados. El Padre nos mira a través de Cristo. Cristo está ahí, el Padre de acá, el pecador está allá, ¿verdad? Bueno, Cristo ahí en el medio. Cada vez que peco, el Señor Jesucristo dijo, Padre, Él pidió por mi sangre, pidió perdón por su pecado. Entonces el Padre va a decir, hijo, tú pagaste por Él. Bien, mi ira fue toda volcada hacia tu cuerpo, hacia ti, para salvarlo a Él. Entonces, gracias a que Cristo resucitó, somos justificados. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, Pablo está exhortando a la iglesia de Roma, diciéndole, bueno, hermanos, imagínense, ¿no? Como muchas veces uno lee la escritura y dice, ay, ¿cómo eran estos hombres, estos cristianos débiles? Pero estos cristianos eran los primeros cristianos y eran perseguidos por Roma, por los más grandes que había en aquel entonces, y los mataban, eran comidos por los leones, ¿verdad? Eran asesinados, eran prendidos fuegos, hacían toda la entrada de los palacios, muchas veces ponían cristianos crucificados, prendidos fuego. ¿Por qué? Porque lo odiaban. No odiaban a las personas, odiaban el mensaje de Cristo resucitado. Y es lo que hoy en día el mundo también desprecia, el Cristo resucitado. Dios quiera que nosotros como cristianos no estemos haciendo lo mismo que hace el mundo, ¿verdad? Despreciar al Cristo resucitado. Entonces Pablo le exhorta a la iglesia que, bueno, que somos más que vencedores, hermanos. No se me achiquen, no se me bajonen, sino sigamos adelante. Sigamos adelante. Dice, ¿qué pues? Versículo 31. Diremos a esto, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? El mundo no tiene esperanza, el mundo tiene temor. El mundo no sabe ya qué va a pasar con el día de mañana, pero nosotros sí tenemos esperanza, porque Dios está con nosotros. Y si Dios permite algo en mi vida, es para la gloria de Él. Y si Dios me quita la vida, voy a vivir en la gloria con Él. Entonces para el cristiano el morir es ganancia, ¿verdad? Lo máximo que pueden hacer, como dijo el Señor Jesucristo, es matar este cuerpo. Lo máximo. Pero el alma y el espíritu no nos pueden tocar. Son del Señor. Bien, versículo 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, confiemos, ¿verdad?, en el Señor. Obviamente que cuando uno predica la palabra de Dios, primero se predica para sí mismo, ¿verdad? No es que yo me pare acá y diga, bueno, ustedes tienen que cambiar. No, yo también tengo que cambiar. Juntos tenemos que cambiar. Dios nos quiere dar, nos quiere bendecir y darnos todas las cosas, pero las cosas que le traen gloria a Él. No las cosas que me traen gloria a mí, ni para mi carne, ni las cosas lo que desean mis ojos, la vanagloria de la vida. Esas son todas las cosas del mundo. Las cosas que Dios nos da es para darle gloria a Él. Versículo 33. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Dios es el que justifica. Bien, fue Él que murió por nosotros. Él nos justificó en base a la resurrección de los muertos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, ¿ven? Gracias a la resurrección de Jesucristo tenemos un abogado en el cielo que está intercediendo por nosotros, por la iglesia, por su iglesia. Él es el abogado celestial. Bueno, hermanos, no podemos tener miedo, no podemos sentirnos como el mundo que no tienen esperanza. Bueno, si crees en el Cristo resucitado, vas a vivir como que tienes esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos esperando a ese Salvador que venga a buscarnos. Ese Salvador que nos fue a hacer un hogar, tenemos una casa en el cielo, tenemos toda nuestra riqueza en los cielos. Él va a venir a buscarnos para vivir con Él, va a venir a este mundo a reinar juntamente con nosotros, con la iglesia. Tenemos muchas esperanzas y la esperanza de vivir eternamente con un Dios que es eterno.
El mundo no tiene esperanza. El mundo lo que le espera es vivir eternamente separado de Dios, ¿verdad? Nosotros los cristianos queremos estar junto a Dios. Por eso vivimos, ¿verdad?, para la gloria de Él y esperando en nuestro Dios. ¿Quién nos separará? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, predicamos a un Cristo resucitado, predicamos el Evangelio, conocemos el Evangelio y vivimos una vida como el mundo, preocupado y con miedo. Una vida que no le está dando gloria a Dios. Una vida que ven en la vida de un cristiano temeroso y dice, ¡Pay! ¿Dónde está el Dios de este? Digo, vive igual que un mundano. ¿Dónde está el Dios que resucitó? El Dios que dice que bueno, que no te va a dejar faltar nada, lo que tú precisas para la gloria de Él. El Dios que dice, bueno, nadie te va a separar del amor, ni el amor mío, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. ¿Dónde está el Dios de este hombre y de esta mujer que profesa ser cristiano? Bueno, no solamente es decir y hablar de Cristo y del Evangelio, sino es vivir el Evangelio. Tus hechos, el Señor lo dijo, tus frutos los van a conocer. Van a conocer los verdaderos cristianos. Bueno, y miremos los libros de los Hechos. Miramos los libros de los Hechos cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí comienza la iglesia de Cristo. Ahí comienza la venida del Espíritu Santo, comienza la iglesia donde los cristianos empiezan a predicar y es un impacto al mundo de donde salen y donde van, impactan. Bueno, tú y yo, ¿dónde estamos? Estamos impactando al mundo con nuestro mensaje, con nuestro diario vivir, con nuestra esperanza, con nuestra fe en la Escritura. Tenemos la Escritura como que si fueran el todo y por todo para nosotros. ¿Nos llena en todo la Escritura? ¿O estamos siempre dudando o haciendo, bueno, la Escritura más esto? Es la psicología del mundo más la Biblia. O estamos metiendo cosas mundanas dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, la Biblia es suficiente para el cristiano. No necesitamos más nada que la palabra de Dios. Dios es aquel que nos conoce porque Él nos hizo. Él sabe cómo somos y Él sabe y nos trae la solución. Bueno, si creemos en ese Cristo resucitado, bueno, vivamos como hijos resucitados. Porque así como Cristo va a resucitar, también nosotros vamos a ser resucitados. Vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Nosotros, el temor más grande como cristiano es de ofender a Dios, pecar, desobedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso el Espíritu nos trata y nos quebranta y nos humilla, porque hemos defraudado a Dios, hemos cerrado el blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios aborrece al pecado. Entonces el cristiano aborrece el pecado, pero estamos en este cuerpo que pecamos y caemos, ¿verdad? Y queremos y deseamos profundamente que Cristo venga a buscarnos para dejar este cuerpo inmoral que desobedece la palabra de Dios, para que Cristo nos dé un cuerpo glorificado que no peque más, porque amamos a Dios, porque queremos estar con Dios. El mundo no ama a Dios, el mundo no quiere estar con Dios y vive completamente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, y es contada también la resurrección de Cristo por Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 12. Y por lo que dicen aquellos que estudian más las escrituras, dice bueno que Marcos fue influenciado por Pedro para escribir el Evangelio de Marcos. Pero fue Pedro que influenció a Marcos para que escribiera el Evangelio. Bien, Marcos capítulo 16, versículo 1 al 12. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Bueno, mientras los seguidores, aquellos hombres que daban la vida, Pedro dijo, Señor, yo voy a dar la vida por vos. Pero cuando matan a Cristo, estos hombres estaban encerrados, temerosos, temblando, con miedo de lo que le pudiera hacer los religiosos o Roma a ellos.
porque ellos seguían a Cristo. Y si todo lo que le hicieron a Jesús, a nosotros nos van a hacer lo mismo. Y qué horrible. Pero se levantan mujeres, ¿verdad? Mujeres que amaban al Señor. Y dice, bueno, vamos a servir al Señor. Hasta lo último vamos a servir. Tenemos que ir a limpiar el cuerpo y ponerle la especie aromática que eran las costumbres de los judíos, ¿verdad? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La piedra era una piedra muy grande, ¿verdad? Donde 4 o 5 soldados romanos que tenían fuerza y estaban acostumbrados a hacer fuerza, la moverían, pero les iba a costar. Entonces ellas dicen, pero capaz que le pedimos a los soldados, y bueno, capaz que los soldados nos echan, ¿verdad? Porque ellos tenían orden de que nadie podía tocar ese sepulcro, y estaba sellado con el sello de Roma. El que tocaba y rompía ese sello podía correr el riesgo de perder su vida, podía ser crucificado, porque el gobernador, ¿verdad?, de Roma había dicho que no podían tocar y nadie podía tocar. Pero ellos igual fueron. No les importó las consecuencias. Yo lo que quiero es servir al Señor hasta lo último. Quiero ir hasta allí. No importa. Bueno, si pasa esto, no importa. Tenemos que ir allí. Y ellas fueron. Ellas fueron. Entonces dice así la palabra de Dios. Cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, se asustaron estas mujeres. Entraron en el sepulcro y vieron a este hombre ahí con estas ropas blancas. Mas él le dijo, no asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Miren, acá no está. ¿Ven? Ahí estaba él. Ustedes también miraron que lo pusieron ahí. Bueno, ahora no está. Él resucitó. Pero id. ¿Qué hicieron? Los ángeles le dieron el mandamiento. Id. Salid de acá. Id. Decir a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué le dijo ir y decir a los discípulos y a Pedro? Porque Pedro era el que quedó encargado de los discípulos, ¿verdad? Era aquel que el Señor le dijo, bueno, tú, Pedro, vas a ser el encargado de ellos y vas a ser aquel que le vas a enseñar, vas a ser aquel que le vas a ayudar para que ellos crezcan, lo vas a impulsar. ¿Y dónde estaba el líder? ¿Dónde estaba aquel que tenía que ayudar también a estas mujeres que eran las seguidoras de Jesús? Estaba encerrado, temeroso, ¿verdad? Estas mujeres fueron a servir al Señor. No es como dice Sujel Michelén, decía, bueno, dice, pero tampoco es que fueron las primeras mujeres que sirvieron al Señor, las primeras mujeres que fueron a mirar el cuerpo, Dios no le dio autoridad de ser pastoras, ¿verdad? Sino nos mostró que las mujeres tenían más deseo de servir, más valentía que los hombres, por lo menos fueron al lugar. Estos hombres estaban encerrados. Ellas fueron. A pesar que ellas también, el gobierno los veía a ellas también. Porque estaban los 12 apóstoles, pero ellas también andaban con el Señor. Porque la Biblia lo dice que ellas andaban. ¿Verdad? Ellas también podían haber dicho, pero también si nos ven a nosotros, nos van a crucificar. Ellas no les importó. Ellas fueron a servir al Señor. Mientras los hombres estaban temblando, escondidos, las mujeres fueron a servir al Señor. Dice así, decir a sus discípulos, pero ir y decir a sus discípulos, versículo 7, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Bueno, el Señor Jesucristo les dijo, me van a hacer esto, me van a hacer esto, yo voy a resucitar, pero al tercer día voy a resucitar. Ustedes tienen que esperarme en Galilea. Bueno, ¿estaban en Galilea? No, estaban encerrados, temblando y temerosos. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado temor y espanto. No decían nada a nadie, iban duritas, no decían nada, iban asustadas estas mujeres, porque tenían miedo, ¿verdad? Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Otra vez, el Señor se le aparece primero a las mujeres, a aquellas que le servían, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que estaban versículo 10, siendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
Los discípulos estaban tristes y llorando. Y hemos fracasado. Mataron al maestro. Qué horrible. No tenemos esperanza. Hoy en día el mundo está así, ¿verdad? Ellos estaban así, ¿por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. En el día de que Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, fue un cambio 100%. Esa gente temerosa, con miedo, cuando recibe el Espíritu Santo, sale al mundo y es un impacto al mundo. Bueno, tú y yo, si tenemos el Espíritu Santo, donde estemos, tenemos que estar impactando. Nuestro hogar, nuestro trabajo, donde estemos, tenemos que estar impactando como estos discípulos, ¿verdad? Nuestro vecindario. Bueno, tiene que ver en nosotros que tenemos una esperanza en el Jesús resucitado. No como estos hombres que están llorando y tristes, porque no tenían esperanza, porque no tenían a Dios dentro de sí, ¿verdad? Ellos cuando oyeron que vivía, o sea, la mujer fue y le dijo, él vive, me dijo que fueran, ¿verdad? Versículo 11, que había sido visto por ella, yo lo vi, yo lo vi al Señor. No le creyeron, no le creyeron. Estos hombres estaban tan angustiados, tan atribulados, tan llenos de miedo, que no creyeron el mensaje que trajo María Magdalena. Entonces, como la palabra de Dios es para que nosotros, como cristianos, la iglesia se analice. ¿Qué estamos representando? Estamos representando al Dios resucitado, a Jesucristo, el cual le predicamos, el cual decimos, gloria a Dios, Cristo es resucitado. Y vamos y cantamos y hacemos himnos especiales y cantamos, gloria a Dios, Cristo resucitó, sí, gloria a Dios. Pero sales del templo o sales del lugar donde sirve. ¿Y qué es lo que demuestras al mundo? ¿Al Cristo resucitado? ¿O estás demostrando al mundo un Cristo muerto que no tienes esperanza? Entonces, muchas veces criticamos a los discípulos, que temerosos estos hombres, pero muchas veces nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, nos comportamos como los discípulos que no tenían el Espíritu Santo. Entonces tenemos que, si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos que mirar el libro de los Hechos, el trabajo que hizo esta gente, para dejarnos ejemplo a nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nosotros vivamos encerrados con miedo? No, para que nosotros salgamos donde estamos, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo. Podemos evangelizar en tantos lugares, pero no solo evangelizar con nuestra boca, sino con nuestro diario vivir, enseñando quién es Jesús, enseñando cómo Él vivió, enseñando su enseñanza para que el mundo se arrepienta y crea en el Evangelio. No salir con otro Evangelio como estuvimos mirando el domingo pasado, ¿verdad? Bueno, repitan la oración mágica y van a ser convertidos. No, el mismo mensaje que el Señor dio es arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje que la iglesia de Cristo tiene que dar al mundo. Pero su familia, su vida, tiene que ser un impacto al mundo, ¿verdad? Un impacto al mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es vida. Si mi familia lo ven como, o me ven a mí, como que si estoy muerto como el mundo, no tengo esperanza, ¿de qué vale yo profesar un Dios que no creo? Que no vivo lo que Él me dejó escrito que viviera. Pero estos hombres, después que recibieron el Espíritu Santo, mostraron la valentía, mostraron que era ser un hombre de Dios. Jesucristo mostró que era ser un hombre perfecto, ¿verdad? Él fue perfecto, el único hombre perfecto fue Él. Él es el perfecto. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos como Él y lo imitáramos a Él, sin miedo, sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él mismo está intercediendo por nosotros. Entonces, nosotros como hombres de Dios tenemos que demostrar al mundo cómo es Jesucristo. Lamentablemente hoy en día se están levantando mujeres en las iglesias a servir. ¿Por qué? Ay, la mujer no puede servir, la mujer no puede predicar. Y los hombres nos hemos sentado a criticar. No, por esto. ¿Por qué? Porque no hay hombres que sirvan al Señor. No hay hombres valientes que quieran dar su vida por el Señor. Primeramente estamos como las religiones, como las sectas. Hay tantos años que van a decir, vamos a perder el prestigio. Ay, que no, a estos hombres no les importó que los fariseos no lo quisieran. No les importó que lo echaran de la sinagoga. No les importó que el mundo, que lo aborrecieran. Morir igual. ¿Por qué? Porque amaban a Cristo resucitado, ¿verdad? Y ellos sí, vivían el Evangelio. Ellos predicaban el Evangelio, pero lo vivían. Nosotros hoy en día, como cristianos, ¿estamos viviendo el Evangelio? ¿Estamos viviendo
la palabra de Dios es nuestro andar diario, es nuestra devoción enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras esposas, al que nos está al lado nuestro, a nuestros compañeros, hablarle de Jesús. Seguimos confesando nuestros pecados, porque la vida del cristiano, no se piensen, porque muchas veces nos han enseñado que los pecadores están afuera y los cristianos somos perfectos, ¿verdad? Sí, tenemos alguna falla, pero ellos son los más malos. No, hermanos, somos todos pecadores. El único justo fue Él y gracias a Él nosotros somos justificados, pero seguimos pecando, seguimos confesando pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir pecando. Entonces, hasta que Dios no nos dé un cuerpo glorificado, vamos a seguir pecando. Y tenemos que seguir confesando pecados. ¿Por qué? Porque creemos en ese Cristo que viene a buscar una iglesia limpia. Por eso nos preocupamos los unos a los otros de ese Cristo resucitado. Ahora, si yo predico un Cristo y vivo como yo quiero, es lo mismo que hacen los demonios, como dijimos hoy, ¿verdad? Y en la fe de los demonios. Ellos saben, conocen la Escritura, pero viven a su manera. Entonces, nosotros creemos que la palabra de Dios es absoluta, que es la verdad, que nos llena todo, que este libro es la verdad. Tenemos fe en la palabra de Dios, tenemos miedo, como estaban estos hombres, miedo a su carne, a su cuerpo, a lo que van a decir. Tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros. Intercede por mí, intercede por ti, para que vivas una vida que le agrada a Él, una vida que le honre a Él, que es la vida eterna, dar a conocer al Hijo y al Padre. Esa es la vida eterna. Que el mundo conozca al Padre y conozca al Hijo, pero por tu testimonio y por mi testimonio. Entonces, predicamos al Cristo resucitado, vivamos con esa esperanza que tenemos un Cristo resucitado. Porque si no estamos haciendo estas cosas, estamos negando al Cristo resucitado. Estamos diciendo lo mismo que el mundo, ¿verdad? Vamos a ser unos religiosos más. Estamos predicando que creéis en el Evangelio, pero yo no vivo el Evangelio. Estamos hablando de un Cristo que resucitó de los muertos, que está a la diestra de Dios, que está intercediendo, estamos predicando, pero no vivimos de acuerdo a eso esperanza que tenemos. No estamos viviendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros frutos? Negando la resurrección de Cristo. Podemos conocer mucho del Evangelio, podemos predicar la palabra de Dios, pero si no estamos viviendo la resurrección de Cristo como cristianos, como hombres y mujeres que tenemos una esperanza viva, que creemos en un Dios vivo, no estamos creyendo en ese Dios vivo, ¿verdad? Entonces, nuestros frutos están diciendo en qué Dios creemos. En el Dios de la Biblia resucitado o en el Dios de mi imaginación. El Dios que, bueno, sirvo, algunos versículos me sirven y después los otros le agrego yo. Y yo después digo, bueno, está, es la voluntad de Dios, porque yo le dije al Señor, si yo hago esto, Señor, y vos lo permitís, es la voluntad tuya. La voluntad de Dios está aquí escrita en la palabra de Dios. Entonces, debemos mirar nuestros frutos y decir, bueno, Cristo resucitó, yo estoy viviendo como un hijo de Dios también resucitado, porque gracias a Él yo tengo una esperanza de vida, o estoy viviendo como un mundano. Por más que cante, por más que sirva, por más que prediques, por más que haga lo que haga, pero si no vivís de acuerdo al Cristo resucitado, estás perdido. Vamos a orar. Padre, sin duda, Señor, tu palabra es tan clara y Señor, al ver tu palabra y al ver, Señor amado, mi Dios resucitado, mi Salvador resucitado, todo su ejemplo y, Padre, los ejemplos de los apóstoles que nos dejaron para que nosotros siguiéramos sus pisadas, Señor amado, para que traerte gloria y honra. Padre, ver mi vida, cuánto me falta, Señor, cuánto me falta ser ese hombre de Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre amado, a ser ese hombre de Dios valiente, no un cobarde. Padre, mostrar al mundo que tenemos esperanza, una esperanza viva, que creemos en un Dios vivo, no un Dios muerto. Padre, dame sabiduría, Señor. Tu palabra dice que el que precise sabiduría la pide. Señor, yo la necesito. Necesito para agradarte más, para prepararme para irme contigo. Señor, gracias por mi Salvador. Señor, mi Salvador que murió allí en la cruz, tenía que estar yo muriendo allí.
sufriendo toda la ira tuya, Señor Dios. Pero Padre, gracias por Él, porque Él sufrió por mí. Él resucitó de los muertos para darme vida eterna. La gloria es para ti, Señor Dios. Bendito sea tu nombre. Señor, ayúdanos y dan una semana que podamos vivir como hijos de vida, hijos de luz, no vivir como unos mundanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Levanta tu iglesia. Padre, 12 hombres resurgieron y dieron un impacto al mundo, trayendo un mensaje de esperanza de vida. Señor, que nosotros podamos, en el lugar que estemos, traer esa esperanza, Señor Dios, y nuestras familias, y nuestras iglesias, la iglesia de Cristo, sea Dios esa luz, ese impacto en la ciudad que estemos, Señor. Ayúdanos, guárdanos del mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos. Por favor, sigan orando, porque necesitamos oración. Este ministerio sale a luz y sale adelante por vuestras oraciones y vuestro apoyo. Gracias, hermanos, por seguirnos y acompañarnos y tener una bendecida semana. Y Dios los guarde muy cerca de ellos. Bendiciones, hermanos.